Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Hemos, querido Padre, agradecido estamos en esta tarde. Cada uno nos hemos conectado de puntos remotos, pero queremos estar conectados contigo. Queremos ser llenados por ti. Estás por venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos viendo que las señales se están cumpliendo, pero nosotros, tu pueblo, aún no estamos preparados. Es por eso, Padre, que con amor, amonestación he visto cómo en tu palabra nos inquieta para que nos adentremos y descubramos esos mensajes secretos en la cual podemos hallar esperanza, podemos hallar paz, podemos comprender que la victoria en ti está garantizada. Hay un grupo de tus hijos que se han conectado y cada uno de ellos tiene necesidades diferentes. Algunos tenemos problemas de salud, otros financieros, otros de matrimonio con los hijos. Cada uno de nosotros tenemos adversidades mientras sigamos viviendo en este mundo. Pero te suplicamos en esta tarde que tú te manifiestes como nuestro Dios, que puedas obrar con cada una de nuestras situaciones conforme a tu divina y santa voluntad. Sé tu Padre el invitado de honor en esta tarde. Sea predicada tu palabra y no la mía. Y permite, Padre, que bajo un así dice Jehová, podamos contestar siempre las preguntas. Ilumínanos, Padre. Instrúyenos. Sácianos. Ayúdanos a sentirnos completos cuando estudiamos tu palabra. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos, no porque en mí haya mérito, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesús, te lo suplicamos, y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, el tema de esta tarde lleva como título Descubriendo el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos, es uno de los libros más conocidos. Es uno de los libros que más la gente, tú lo mencionas, y cada uno tiene un concepto de lo que es el libro del Apocalipsis. A muchas personas el libro del Apocalipsis le da terror. A muchas personas el libro del Apocalipsis le da consuelo, le da esperanza. A muchas personas el libro del Apocalipsis dice, no, es un libro que no puede ser comprendido. El libro del Apocalipsis es un libro cerrado, es un libro sellado. Y hay muchos conceptos, pero tristemente en el tiempo que viviéramos hoy, mis queridos hermanos, el libro del Apocalipsis debiera ser uno de los libros más estudiados, bajo la dirección del Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender lo que el Señor desea que nosotros podamos entender concerniente a nuestro tiempo. En esta tarde solo vamos a darle una introducción
a lo que es el libro del Apocalipsis, porque el trabajo y la tarea que quiero realizar con esta serie es que cada uno de nosotros, no importa si eres niño, joven, adolescente, adulto, anciano, tengas profesión o no profesión, es que todos podamos entender lo que Dios quiso decir en este libro. Y necesitamos estudiarlo paso por paso y descubrir cada uno de los tesoros que Dios tiene en cada uno de los capítulos. Es sumamente interesante cómo Dios ha elaborado este libro con el único propósito de prepararnos, de salvarnos y darnos esperanza. ¿Qué consejo nos da el Señor con respecto a cuando una persona estudia la profecía? Me gustaría que cada uno de ustedes buscaran en sus Biblias, en sus hogares. Si alguien lo consigue primero que yo, vamos a buscar 2 libros. Y con eso vamos a darle base a la razón por la cual quiero introducir el libro del Apocalipsis. Y vamos a comenzar con el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Es un versículo sumamente corto, pero que nos está dando un consejo relevante a nuestro tiempo. En un tiempo donde estudiar la profecía hoy en día para el mundo es irrelevante. Y el Señor, sabiendo que este tiempo iba a llegar cuando las personas iban a despreciar, a no querer estudiar las palabras de Dios, el Señor nos dio un consejo. Primero de Tesalonicenses 5:20, ¿quién lo tiene? It says, do not despise prophecy. Venga para allá. El Señor nos dice, no menospreciéis las profecías. Muchos de ustedes se darán cuenta de que en el tiempo que vivimos, muchas personas, muchas iglesias dicen, no, eso era para el tiempo de antes. Eso no es relevante ahora. Esto crea más confusión, más división. Y el libro de Daniel y Apocalipsis, que eran los libros del comienzo del cristianismo, eran fundamentales en el estudio de la palabra de Dios, han pasado a ser ahora los libros menos estudiados. Y mientras el mundo va avanzando, la ciencia avanzando, las iglesias modernizándose, estos libros siguen dejando de ser estudiados. Y el Señor, sabiendo el futuro, conociendo lo de que había de porvenir y mirando la condición en la cual la iglesia en el 2022 se iba a encontrar, nos dio ese primer consejo. Mis queridos hermanos adventistas, no menospreciéis las profecías. No podemos menospreciarlas. No podemos despreciarlas. Están ahí con un propósito santo, mis queridos hermanos. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que son sumamente relevantes para nuestro tiempo. Y lo triste es que el diablo nos ha hecho pensar, no, que eso era para el tiempo pasado, cuando el libro de Daniel y Apocalipsis son libros que son para este tiempo, el tiempo del fin. Interesante. Todo el mundo te dice, no, eso era algo del pasado, pero es el libro del presente y es el libro del futuro, hermana Sebi. Without prophecy, how do we know where we're going? Interesante. Sin profecía, ¿cómo sabemos hacia dónde vamos? Estaríamos perdidos. Eso sería como un niño caminando por un bosque sin una lámpara. ¿Hacia dónde dirigir sus pasos? ¿Cómo evitar el peligro? ¿Cómo evitar caer through a cliff, como un risco, ¿verdad? ¿Cómo evitar si no tiene una lámpara? Y el Señor en la Biblia nos ha dado la profecía para encaminar al pueblo de Dios hacia un lugar, a una meta, y es que todos logremos alcanzar la patria celestial. Y verán que hay un desenlace desde el principio hasta el fin, que están enmarcados en el libro de Apocalipsis para nosotros hoy. Pero hay un segundo versículo que es sumamente importante para nosotros hoy. Ya les di Primera de Tesalonicenses 5:20. Y ahora me gustaría que leyeran Segunda de Crónicas 20:20.
Segunda de Crónicas 20:20. Que lo consiga, puede leerlo. No se sientan cohibidos. Esto es para que todos compartamos. Todas las Biblias son las mismas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segunda de Crónicas 20:20. ¿Quién lo tiene? It says, so they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, just Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. Oh, qué lindo ese versículo. Va de la mano junto al otro que el Señor nos dio de no menospreciar las profecías. Segunda de Crónicas 20:20, como leyó Sebe, dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Esto era un mensaje para todo el pueblo de Dios, que era sumamente, este mensaje relevante en aquel entonces, y todavía las palabras de Josafat siguen siendo relevantes para el tiempo de hoy. Y él dijo, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Creemos eso? De que si creemos en Jehová nuestro Dios estaremos seguros. Alabado sea Dios. Y dice, y creed también a quién, a sus profetas, y seréis prosperados. No hay nada, mis queridos hermanos, que proporcione más confianza y seguridad al ser humano que creer en el Señor. No hay nada que te pueda dar a ti confianza y seguridad que una creencia únicamente en el Señor. Nadie está verdaderamente firme hasta que sea firme en Dios. Mientras estamos tambaleando en la fe, no estaremos firmes y seguros, pero si estamos firmes, anclados en Jehová, estaremos seguros. En el sistema judaico antiguo, esto se cumplía, esta parte que decía, si confiáis en Jehová, vuestro Dios, estaréis seguros, y si confiáis en sus profetas, seréis prosperados. En el tiempo judaico, esto se cumplía tanto de forma material como espiritual. Y me voy a explicar en esos dos aspectos. Dios enviaba a sus profetas, en primer lugar, para que pudieran originar una regeneración espiritual en el corazón de su pueblo. Dios necesitaba que el pueblo de Dios se acercara, se consagrara a Dios primero. Cuanto mayor era la prosperidad espiritual de una nación, más segura era la prolongación de su prosperidad material. Wow, ¿sabían eso? Las dos van ¿de qué? De la mano. Algo interesante, cuando me mudé a Nueva York, conocí a este hermano que se llamaba Freddy Wong. Y algo interesante que él me enseñó, y él estaba convencido de eso, al punto tal que me convenció a mí de lo mismo, y le voy a contar qué fue lo que me enseñó. Él me decía, Edwin, nosotros los hijos de Dios cargamos bendiciones con nosotros a los lugares donde vamos. Es lo que me decía. No importa si tú vas a un lugar a comer, a una casa, a donde sea, nosotros los hijos de Dios cargamos bendiciones para ese lugar. Y tú vas a ver, él decía, tú vas a ver que no importa al local que nosotros vamos, el local se va a llenar. Va a tener buen movimiento de clientes. Porque así como el Señor te bendice a ti, bendice a todo tu entorno. En el lugar que tú trabajas,
porque las bendiciones que Dios trae sobre ti no solo las derrama sobre ti, sino en el lugar donde tú te encuentres, las personas se benefician de las bendiciones que tú cargas contigo. Y dicen, no, ¿cómo va a ser eso? Y íbamos a los locales y se encontraban vacíos y al par de minutos se llenaban. Y decía, ¿será esto cierto? Y iba a los lugares, a los hogares, y entendí que cuando nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas, nosotros somos eslabones de bendiciones para todo nuestro entorno. Y la gente puede notar que hay algo en especial en ti y quieren ser beneficiados de eso, de lo que tú te estás beneficiando. Y entonces puede entender por qué Labán le hizo tanta trampa a Jacob, porque se beneficiaba de que Jacob estuviera ¿qué? Allí con él. Las bendiciones que Dios le daba a Jacob, al mismo tiempo Labán se beneficiaba y quería retenerlo el tiempo más posible porque entendía que las bendiciones que estaban siendo llegadas a su hogar habían sido traídas por Jacob. Desde que Jacob llegó, sucedió algo diferente en la casa de Labán. Y muchas veces cuando nosotros vamos de lugares en lugares, la gente se dan cuenta desde que yo conocí a la hermana Sebi y ella entra a mi hogar y vamos a la iglesia, yo siento que hay una bendición que entra en mi vida y la gente dice, y lo triste de esto es que todavía no pueden relacionar que es el Dios de Sebi el que está haciendo todo esto, pero Sebi entiende que esas bendiciones son de parte de su Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de poder darle el testimonio de eso que Dios hace por nosotros y a la vez es de beneficio para todos. Pero tenemos que tener una relación genuina con Dios. Y déjenme decirles que hasta el día de hoy lo creo completamente que los hijos de Dios cargamos bendiciones para otros. Estamos llenos de bendiciones que si personas se sentaran a escuchar nuestras historias de cómo Dios nos ha bendecido, podrían enriquecer su vida y aferrarse a Dios como nosotros lo estamos. Ahora, en estos textos que acabamos de leer, se nos da 3 consejos. El consejo número 1 era no menospreciar las profecías. Ya lo leímos, ¿verdad? El consejo número 2, que tenemos que creer en Jehová y vamos a estar seguros en él. Pero si también creemos a sus profetas y sus profecías, seremos prosperados. Y el consejo número 3, lo saqué del libro de Espíritu de Profecía, Exaltar a Jesús. Esta es una devocional del 30 de diciembre, donde la cita dice lo siguiente: al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio. Mira qué cosa, acabándose el año, la sierva de Dios en uno de sus escritos para el 30 de diciembre dice que la historia del fin del mundo, las profecías, todo relacionado al fin del mundo, debieran tener de forma especial nuestro estudio, que nosotros debiéramos estar estudiando todo lo concerniente al tiempo del fin. Y aunque muchas personas le tienen miedo al libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis da mucha luz con respecto al tiempo de fin. En otras palabras, la sierva de Dios dice que en nuestros estudios, nuestra atención debiera estar concentrada en esos libros. Y si nosotros vemos a un Dios mismo, en Mateo 24 le dijo a los discípulos que debieran estar estudiando para el tiempo de fin el libro de quién también, de Daniel. Interesante, todo lo concerniente al tiempo de fin. Entonces surge la pregunta que quisiera hacerle a cada uno de ustedes. Para ustedes, ¿por qué debiéramos estudiar las profecías? Si yo quiero comenzar ahora a motivarlas a ustedes para que estudiemos la profecía, ¿con qué propósito nosotros debiéramos hacerlas? ¿Cuál debiera ser la razón por la cual nosotros debemos estudiar las profecías?
¿O no hay ningún propósito para nosotros hacerlo? ¿Ustedes piensan que hay un propósito por el cual debemos estudiar las profecías? Do you believe there's any purpose for us to study prophecies? Well, if it was not for the prophecy, we would know about Jesus' first coming. We would know about Jesus' second coming. We were not gonna know at what point we are right now. So Right. prophecy is the only thing that give it to us. That's like studying the prophecy. It tells us basically about Jesus. Amén. Me gusta ese punto que Sebi acaba de mencionar. Las profecías nos han señalado la primera venida de Jesús. Sin las profecías no lo hubiésemos sabido. Las profecías nos señalan la segunda venida de Jesús. Sin las profecías no hubiésemos sabido eso. Las profecías están ahí para guiarnos y saber en qué tiempo de las profecías nos encontramos. ¿Cuáles están por suceder? Interesante ese aspecto. Y otra razón por la cual quisiera compartir que debiéramos estudiar las profecías en el tiempo de hoy es porque en el tiempo presente, y estoy hablando de septiembre 10 del 2022, y quiero ponerlo con fecha y año para que la gente vea que al pasar el tiempo esto seguirá sucediendo y se pondrá peor, es que estamos viviendo dentro de la iglesia verdadera donde se han mezclado la verdad con el error. En el tiempo en el que estamos se ha mezclado the truth with the lie. En el tiempo que estamos, la iglesia verdadera se han introducido la verdad con el error. Y porque las dos caminan juntas dentro de la iglesia, por mucha más razón debiéramos estudiar las profecías que nos ayudan a nosotros diferenciar la verdad de la mentira. Interesante ese aspecto. La sierva de Dios, en Mensaje Celeste, tomo 2, la página 116, dice: me fueron mostradas las teorías sumamente erróneas que han sido presentadas una vez y otra. Los que abogan por esas teorías presentan declaraciones de la Escritura, pero las interpretan y la aplican mal. ¿Vieron eso? Leen las Escrituras y la interpretan y la aplican de forma errónea. Y ella dice, hay que estudiar diligentemente las profecías de Daniel y de Juan. Tremendo consejo nos da. Y mucha gente, no, que Elena G. de White, que ustedes la ponen. No, no, la misma sierva de Dios dice que tenemos que estar enfocados en estudiar qué cosa, las profecías, en especial las de Daniel y Juan. Olla de los Testimonios, tomo 2, página 411, dice, el tiempo, mi querido hermano, es corto. Quieras tú aceptarlo o no, el tiempo es corto. Los peligros de los últimos días están muy cerca y debemos velar y orar, estudiar y dar oído a las lecciones presentadas en el libro de Daniel y el de Apocalipsis. Ustedes van a ver que la sierva de Dios en muchos de sus escritos nos manda a estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis. Ahora tenemos un problema. No leemos la Biblia. No leemos el espíritu de profecía. El espíritu de profecía nos lleva a la Biblia nuevamente a que tenemos que estudiarla, en especial los libros concernientes al fin del mundo. Estamos ahora acercándonos en el tiempo de fin del mundo, en el cumplimiento de estas profecías, y el pueblo de Dios presente desconoce de estas profecías.
Me va a decir, no, hermano Edwin, es que usted tiene que ver a todos los hermanos que nosotros tenemos de avanzada edad, el conocimiento que tienen sobre la Biblia y las profecías y todo. ¿Y qué tal sus hijos? ¿Cuánto conocen sus hijos lo que ellos conocen? ¿Cuántos sus nietos conocen de lo que ellos conocen? ¿Cuánto conocen la generación que se está levantando después de ellos sobre la palabra de Dios? Y ahí está el problema. Que no importa cuánto nosotros sepamos, si no le estamos enseñando a la generación que se levanta después de esto, todas estas cosas que hemos aprendido, morirán con nosotros. Y si mueren con nosotros, habrá esperanza para el tiempo de fin. Interesante ese aspecto. O esa esperanza se morirá con nosotros. Ustedes me dirán, wow, yo le voy a decir algo. Cuando yo miro a mis hijos, yo veo en ellos el futuro de la palabra de Dios. En ellos va a estar, cuando papi no esté, que ellos levanten esa antorcha, que ellos puedan cargarla y entender que hay un precio grande que pagar, pero no hay precio tan grande que nosotros paguemos que el que pagó Jesús. Y ellos la van a cargar con orgullo. Y en ellos yo veo el futuro. Y les quiero enseñar a ellos la importancia no solo de ellos conocerla y cargarla con orgullo, sino que ellos también puedan enseñarles a otros a cargarla, a enseñar a otros. Este estudio no muere con nosotros. Esto tiene que continuar, mis queridos hermanos, porque alguien se sacrificó y nos enseñó a nosotros. ¿Cuánto más debiéramos nosotros sacrificarnos para enseñarle a otros? Hermana Sebi. Actually, the young people should be the one to know better than the ones that are in church, the older people, because they have more opportunity, especially in school, as they have their friends, as they go to college, to bring people to the Lord just by explaining Daniel. They didn't even have to go into Revelation yet. Just Daniel's book, the dreams. And I mean, because it's history also. So when you tell them and they see it in the history books, they're gonna start thinking. Me gusta eso. Sebi dice que la generación más joven nuestra son los que debieran tener más conocimiento de lo que nosotros tenemos, dado a que ellos en sus estudios, en los lugares que ellos van, en la escuela y todo eso, están en contacto con otros compañeros a los cuales ellos, nada más siendo sus amigos y compartiendo lo que saben, y se dicen, no necesariamente necesitan saber del Apocalipsis, el libro de Daniel, del sueño de la estatua, cómo eso es histórico, nos ayuda a ellos ver que la Biblia es real y pueden acercarla a otros muchachos, a otros jóvenes como ellos, a aceptar a Jesús. La pregunta es, ¿les hemos enseñado a nuestros muchachos a compartir lo que nosotros sabemos? ¿Nuestros muchachos nos ven a nosotros compartiendo el mensaje? ¿Nuestros muchachos ven el sacrificio que hace papi, que hace mami, para que el mensaje de Dios se siga exponiendo y que algún día a ellos les tocará hacer lo mismo? ¿O ven a papi y a mami descansando los sábados? Porque es el día del descanso. Es el día en que en verdad descansa. Y nos quedamos cruzados de brazos. Pero el Señor nos dice que estamos viviendo en el tiempo del fin. Y este es el tiempo de estudiar las profecías. Este es el tiempo más que nunca que debiéramos conocerla. El Señor nos da una promesa hermosa. Me gustaría que buscaran en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago en inglés es James, chapter 1, verse 5. Santiago 1:5. Es un versículo que cuando yo estaba en la universidad lo usaba mucho.
cuando estaba en la intermedia, en la escuela, lo usaba mucho. Y dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sabes qué? Que en mi juventud, sé que el versículo es muy apropiado. Si yo estudio, le pido sabiduría a Dios, Dios me va a ayudar en cada uno de mis exámenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dios puede hacerle eso? Claro que sí. Pero al pasar el tiempo, me di cuenta de que Dios no me dio este texto tanto para que yo tuviera conocimientos humanos, sino que lo que Dios llama la sabiduría es el conocimiento sobre Dios. ¿Y qué es lo que a nosotros nos da tanto trabajo entender en la Biblia? Son las profecías. Y entonces, cuando me puse a profundizar en esto, ahora pude entender que Santiago 1:5 va mucho más allá de que, Señor, ayúdame en los exámenes, dame conocimiento, sino que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos entender las profecías. Y que de la única manera que tú y yo podamos entenderla es pidiéndole la sabiduría al autor del libro. Eso no es. El único que te puede ayudar a entenderla es Dios. Porque Él fue el que le dijo a Daniel y a Juan, palabra por palabra, lo que tenían que escribir. Y dice la palabra de Dios que Dios da a todos, todo aquel que le pida a Dios, que tú quieres entender el libro de Apocalipsis y no lo entiende, dice que Dios le da a todos los que le piden abundantemente y sin reproche, le dará la sabiduría para que le entiendan. Alabado sea Dios. Dios quiere que tú y yo comprendamos completamente las profecías. Porque las profecías, mis queridos hermanos, nos prepararán para el tiempo del fin. Que quiero que lo vean como algo presente y no como algo futuro. Hoy más que nunca es cuando tenemos que implorarle a Dios que nos dé esa sabiduría. Ahora, ¿qué significa para usted el libro de Apocalipsis? Yo le digo a ustedes, ¿qué significa Apocalipsis? ¿Qué ustedes me dirían? In English, it's revelation. Revelation. So revelation means they're gonna tell you, they're gonna reveal something. This book it's meant to tell you something. Me gustó eso que dijiste. En inglés, el libro de Apocalipsis se dice Revelation, revelación. Y se dice que este libro fue escrito para enseñarnos sobre algo. Ahora, en base a ese comentario que tú hiciste, Sebi, si el libro quiere revelarnos algo, ¿significa que ese libro está sellado, está cerrado, que no podamos entenderlo? ¿O podemos decirle que el libro sí se puede entender? I'm going to tell you a little more because it says it's the revelation of Jesus Christ, which means that it's very open. He is the one who's revealing what's going on, what's going to happen. Ay, me gusta eso. Dice, el libro se titula La revelación de Jesucristo, el cual es Jesucristo, el que quiere darnos a conocer las cosas, mi querido hermano. Él mismo es el que desea que nosotros entendamos. El libro no fue escrito para que usted no pueda entenderlo, para que usted no pueda interpretarlo. No, 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 no. El libro fue escrito y está abierto para que tú y yo podamos comprenderlo. En la palabra de Apocalipsis, una palabra griega que era apocalipsis, no sé si lo estoy pronunciando bien, no soy griego, y quiere decir lo que dijo Sebi, revelación, pero también quiere decir quitar un velo, descubrir algo que estaba oculto. Interesante eso, también me gustó eso,
es quitar un velo. Algo estaba cubierto y tú no podías ver qué había debajo de ese velo. Pero al tú remover el velo, revelas lo que estaba oculto debajo de ese velo. Y el libro de Apocalipsis, hubieron muchas cosas por mucho tiempo que estuvo tapado, oculto, sellado. Y el Señor ha revelado a sus hijos lo que hay en este libro para que nosotros podamos entendernos y prepararnos. Ahora, necesitamos conocer un poquito el autor del libro. Sabemos que fue Dios que reveló el libro, pero se lo reveló ¿a quién? Si ustedes buscan en el libro de Apocalipsis 22:8, el mismo libro de Apocalipsis dice quién escribió el libro, porque todos sabemos que van a decir, oh, hermano Eddie, fue Juan. Sí, pero acuérdense que cuando estudiamos las profecías, me gusta que sea todo salga de dónde, de la Biblia. La Biblia se interpreta sola. En Apocalipsis 22:8 dice lo siguiente: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. ¿Verdad? Está ahí diciendo, yo, Juan, el que escribí este libro, fui el que las oyó y las vio. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ahí está. El autor fue Juan. Juan vio y recibió las visiones. Ahora, interesante, en el tiempo de que se dio la revelación del libro Apocalipsis, quien estaba en el poder en aquel entonces fue el emperador Nerón, y se cuenta la historia que Nerón fue uno de los gobernantes más crueles que existieron en la historia. Nerón comenzó a perseguir a los cristianos para eso del año 67 después de Cristo, inculpándolos por el incendio que hubo en Roma, y ahora la historia confirma que quien incendió Roma fue Nerón. Pero que él culpó ¿a quiénes? A los cristianos, con el único propósito de así poder castigarlos. Ya tenía más que razón suficiente para perseguir, matar a todos los cristianos. Algunos de los cristianos, algunos de los tipos de castigos que fueron, dice que algunos fueron cocidos, los prendían en fuego en las estacas a los cristianos. A otros los echaban a las fieras salvajes para que el león, los leopardos, todos esos animales se lo comieran. Y mientras los cristianos en un área se quemaban, en el otro los animales los consumían, en el otro los gladiators, los gladiadores, servían de espectáculos y los mataban. Toda Roma y todo el mundo aplaudía. Era una escena de gozo para el mundo y una escena de dolor para el cristiano. El emperador Domiciano, que vino después de Nerón, se creía un ser divino. Era Dios en la tierra. Fue en ese periodo cuando Juan fue detenido y fue expulsado a la isla de Pasmo. Trataron de matarlo. ¿Y qué pasaba con Juan? No moría. Y como no podían darle muerte a Juan, dijeron, bueno, lo vamos a desterrar. Y lo llevaron a una isla completamente que estaba situada en el mar Egeo. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ir a la isla de Pasmo. Vimos donde Juan vio la visión, vimos las paredes cuando él escribió todos los escritos del Apocalipsis, donde dormía Juan, cómo él se paraba. Literalmente era sobre una piedra. Todo eso era desértico. Y esa isla es de origen volcánico. Hubo un volcán, estalló y surgió esa isla. Y es una isla donde no hay mucha vegetación. Ahora, aunque era un lugar que parecía deprimente,
allí apartado, solo. Juan dice que este lugar fue la puerta del cielo. Así él la llama. Que esto fue la puerta del cielo. ¿Por qué ustedes piensan que cuando Juan estuvo desterrado en la isla de Patmos, consideró ese lugar la puerta del cielo? Interesante ese aspecto. Because no matter where you are, if you are with Jesus, there's no desert, there is no he didn't look around his surroundings. He looked to what the Lord was revealing to him, and that he was with him. Amén. Even when he wasn't talking to him, he was with him. Amén. Qué interesante ese aspecto. Se dice que Juan consideró esto la puerta del cielo, porque no importa cuán desértico se encuentre el lugar o donde nos encontremos, el saber de que Dios está con nosotros convierte el lugar más desértico en un lugar agradable prácticamente. Y no solo eso, así también como dijo Sebi, Juan llamó este lugar la puerta del cielo porque allí, en el medio de la soledad, se pudo haber sentido abandonado, pero se dio cuenta de que Dios estaba con él. Porque allí, mis queridos hermanos, fue que vio la revelación de Jesucristo. El libro se dice Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Juan tuvo el honor de ver el último mensaje de Jesucristo para la humanidad. Y dice que mediante cada una de esas visiones, Dios consoló a Juan. No era fácil estar allí. Y quien consoló al mismo Juan fue Dios. Y dice, infundió esperanza y le dio exhortación a la iglesia amada para que nosotros cuando nos sintamos que estamos siendo desterrados, aislados y solos, entendamos de que Él estará con nosotros. Y nos dio esperanza a nuestra iglesia con el mensaje del libro Apocalipsis, que la iglesia verdadera es la que va a ir ¿para dónde? Para el cielo. Nos impartió esperanza en el medio de la soledad de Juan. Allí le dio esperanza al pueblo de Dios. Ahora, busquemos en el libro Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 3. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Voy a hacer una pausa ahí. Es una pausa ahí. Porque Dios está bendiciendo y está diciendo que es bienaventurado el que saca tiempo para leerla. Pero hay muchos de nosotros que no la hemos leído, pero hoy nos hemos conectado porque queremos escuchar esas palabras. Y la bendición va tanto para los que leen como los que ¿qué? Los que oyen. Alabado sea Dios. Hay esperanza para ti que la estás escuchando, que si nunca la has leído, Dios te está bendiciendo porque Dios dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero hay un detalle más que la gente no lee, lo que viene después de esto. Porque no es suficiente leerla, mis queridos hermanos. No es suficiente que usted se conecte a escuchar. Perdimos el tiempo si nos quedamos solo escuchando o leyendo. Porque la palabra de Dios dice, bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de Dios y guardan las cosas en ellas escritas. Ahí está la diferencia. Permitiste que la palabra de Dios creara un impacto en tu vida. Y ahora hiciste la palabra de Dios tuya. Las guardaste en tu corazón para hacerla tal y como estaba escrita. Y el Señor dice, porque el tiempo, ¿cómo termina ese versículo? El tiempo está cerca. Este es el tiempo de estudiarla. Este es el tiempo de escucharla. Este es el tiempo de guardarla. Este es el tiempo de ponerla en práctica, porque el tiempo está cerca. Estés listo tú o no, Jesucristo viene.
Este es el tiempo y el Señor te quiere bendecir diciendo bienaventurados si utilizaste el tiempo libre de la pandemia o no, antes o después de la pandemia. Bienaventurados si sacaste el tiempo para leer. Bienaventurados si sacaste el tiempo para escuchar de estas profecías y guardarlas, las cosas que en ellas están escritas, porque ya el tiempo está cerca. En otras palabras, es demasiado tarde si estás esperando de aquí a 20 años empezar a estudiarla. El tiempo de estudiarla es ahora. La bendición de estudiar esta palabra de Dios es ahora, porque lo puedes hacer en libertad. Interesante. Este es el momento. Ahora, yo le hiciera la pregunta a ustedes. ¿Qué es lo central en el libro de Apocalipsis? ¿Qué es lo más central para ustedes del libro de Apocalipsis? Las bestias, las iglesias, las 7 iglesias, las trompetas, los sellos. ¿Qué es lo más? La segunda venida de Jesús, la ciudad santa, las calles de oro. ¿Qué es lo central en el libro de Apocalipsis, mis queridos hermanos? If I ask you that question, what is the most important thing in the book of Revelation? What would be your answer? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es lo más importante en el libro de Apocalipsis? For me, not only that's the second coming of the Lord is coming, and he's telling us how everything is going to happen, but it, for me, is the way that Jesus is taking care of us no matter what. Me gusta eso. Él dice que le gusta la manera en cómo Dios está al control de todo lo relacionado a nosotros, nos cuida a nosotros en todo este proceso. Ahora, ¿cuál es lo más importante cuando escribió Juan el libro de Apocalipsis? ¿Qué era lo más importante de él sobre el libro de Apocalipsis? ¿Qué era lo más que sobresalía en el libro de Apocalipsis cuando escribió Juan? ¿Qué es lo central, lo más importante en el libro de Apocalipsis? Todo va en torno a ¿quién? Jesús. A Jesús. Jesús, muy bien. Interesante eso. En el libro de Testimonio para los Ministros, la página 115 al final y la página 116 dice: permitid que hable Daniel, hacer que se exprese el Apocalipsis y digan que es verdad, pero cualquiera sea el aspecto del tema que se presente, levantad a Jesucristo como el centro de toda la esperanza. No importa de lo que sea que nosotros estudiemos en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, en toda la Biblia, el centro es Jesucristo. El centro de nuestra esperanza es Jesucristo. Alabado sea Dios. Y la sierva de Dios lo tiene claro, hermana Sebi. When we study the Bible, when we read the Bible, I have learned that if we don't see Jesus in every chapter, then you can shut the Bible and just forget about it. That's a good point, actually. Nunca lo había visto de esa manera. Y mi querido hermano, Sebi dice, cuando nosotros estudiamos la Biblia, no importa el capítulo, el versículo que estemos estudiando, si no podemos ver a Jesús en lo que estamos estudiando, si es que la Biblia, porque estamos perdiendo el tiempo. En otras palabras, Jesucristo es el centro de todo lo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. En Él hay vida. Sin Él no viviremos. Ahora, recuerdo una hermana, no voy a decir nombre en cuanto a eso, que me decía que ella le tenía miedo al libro del Apocalipsis. Y yo quisiera hacerle la pregunta a ustedes. ¿Hay que tenerle miedo al libro del Apocalipsis? ¿Qué ustedes piensan? Lo que dice el libro del Apocalipsis es algo para que nosotros temamos. If you don't understand it, yes. Me gustó eso. Me gustó eso. Sebi dice, si no lo entiendes, entonces sí, tienes que tenerle miedo. La Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, que únicamente quienes pueden entender lo que está escrito ahí.
¿Ustedes han leído esa parte? Who are the only one that can understand what is written there? ¿Quiénes son los únicos que pueden entenderlo? Los que se van a ¿qué? A salvar. A salvar. Y cuando alguien me dice, hermano Edwin, yo no le entiendo, yo me preocupo. Ahora yo me preocupo por el hermano o la hermana, porque si la Biblia dice que está escrito para que los que se van a salvar puedan entenderlo y tú me estás diciendo que no lo pueden entender, hay un problema. Hermana Sebi. That doesn't mean that if we really want to, we still have time because we're still, we're still in grace of God. So, like you said, with the the verse of James 1:5, if we need wisdom, the Lord would give us wisdom. If we're really serious that we want to understand what the Bible says, from Genesis to Revelation. And that Revelation, once you really understand it, I wouldn't say very easy, but it's not a scary book. Once you understand what the Lord wants us to know, and everybody can do that if we ask the Holy Spirit. Me gusta eso. Sebi dice que aún tenemos tiempo, si no entendemos el libro de Apocalipsis, hoy de entenderlo. Tenemos que usar las citas que yo le mencioné anteriormente a ustedes de Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Señor nos ayudará a entender las profecías. Y no solo eso, Sebi dice que una vez ella comprendió las profecías, ella no piensa que tenemos que temerles a las profecías, porque ahora podemos comprender lo que el Señor tenía para nosotros en esas profecías. Sebi, can I use you as an example? Voy a utilizar a la hermana Sebi como un ejemplo. Sebi no nació en la iglesia adventista. Sebi vino a conocerla después, ya de no a temprana edad, ya siendo mayor, teniendo hijos y su esposo. Cuando antes de tú ser adventista, ¿tú entendías el libro de Apocalipsis? I didn't even read the Bible. I didn't even know there was a Bible. Miren esto, antes de ni siquiera ser adventista, cuando no era adventista, ni siquiera leía la palabra de Dios. No había esa... Y así habemos muchas personas en el mundo que ni siquiera que la ley le da igual, no saben nada de Dios, es como que viven por vivir. Pero una vez conociste de Dios, aceptaste el evangelio, te bautizaste, en el proceso del estudio tuyo, de estudiar el libro de Apocalipsis, ¿piensas que fue un proceso bastante difícil para comprenderlo o qué utilizaste para ayudarle a entenderlo? I was reading books that explains Daniel and Revelation, but if we don't know the book of Daniel, you're not going to understand the book of Revelation. And if you don't know the book, you have to kind of read Daniel first. And when Revelation says the things that Daniel already told you, you said, oh, that's what it means. But it has to be together, because if you don't do it together, it's going to be very hard to understand Revelation. Interesante. Sebi dice que cuando ella estudió, compró libros que le ayudaban a entender, que ofrece la iglesia, libros que le ayudaban a entender el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y cuando comenzó a estudiar el Apocalipsis, se dio cuenta que el haber estudiado el libro de Daniel le ayudó a ella a comprender el libro de Apocalipsis, porque los dos van de la mano, van juntos. Y si ustedes no han leído el libro de Daniel, lo exhortamos a que puedan darse el estudio, de que lo puedan leer y estudiar, porque te abrirá conocimiento para que puedas entender el libro del Apocalipsis. Estamos viviendo en un tiempo donde Dios pide que nosotros estudiemos, profundicemos a esta magnitud ambos libros, porque nos hablan y nos preparan para el tiempo de fin. Ahora, si tenemos que temerle, la pregunta era, no, mi queridos hermanos. La palabra de Dios dice, conviene recordar que el Apocalipsis fue dado para guiarnos.
El libro del Apocalipsis fue dado para consolarnos. El libro del Apocalipsis fue dado para fortalecer a la iglesia, no solo en esta época, sino a través de la era cristiana hasta el fin del tiempo. La sierva de Dios es bien clara. Dice que el libro del Apocalipsis no fue dado para la iglesia de aquel entonces, sino para todas las iglesias hasta el tiempo de fin. Y Dios lo dio para guiarnos, para consolarnos y fortalecernos. No tenemos que tenerle miedo, porque el libro del Apocalipsis está allí para ayudarnos, mis queridos hermanos, para darnos la luz que necesitamos de comprensión para prepararnos para el tiempo de fin. El Apocalipsis es una revelación del glorioso triunfo del bien sobre el mal. Y vamos a ver mediante las profecías la gran lucha desde el principio hasta el fin. Ahora, ¿qué cosas se deben considerar al estudiar este libro? Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tener en consideración. Número uno, que el libro del Apocalipsis es un libro que tiene muchos símbolos. Y es importante que nosotros entendamos los símbolos si queremos entender completamente lo que está queriendo decir el profeta con lo que escribió. Eso es sumamente importante, que nosotros nos demos la tarea de estudiar los símbolos. Número dos, el significado de todas las bestias e imagen descrita en el Apocalipsis son esclarecidas por la misma palabra de Dios. Tú no necesitas otro libro que no sea la Biblia para poder entender qué Dios quiere decir con cada una de las bestias. La misma palabra de Dios te dice el significado de los símbolos y además te dice el significado de las bestias. Interesante ese aspecto. Dios, todo lo que tú necesitas para poder comprender el libro está en la misma palabra de Dios. Número 3 es que la Biblia nada queda oculto. There's nothing hiding. Dios lo ha revelado todo. No hay nada oculto para los hijos de Dios que no podamos entender, porque Dios ha revelado todo lo que necesitamos saber. Y número 4, en el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. Si usted quiere saber que Dios se fue deep, en el libro de Apocalipsis es cuando Dios se va a lo más deep para revelarnos las cosas que nosotros necesitamos saber. Dice, el nombre mismo que fue dado a las páginas inspiradas, el Apocalipsis o Revelation, contradice la afirmación de que el libro es un libro sellado. Porque el título del libro te está diciendo que ha sido ¿qué? Abierto, revelado para nosotros. Una revelación es algo revelado. Nothing hiding. Es como tenía un pañuelo y lo revelaron. Now everybody can see it. Todo el mundo puede verlo. Lo único que tienes que hacer es acercarte para verlo. Y en el libro del Apocalipsis igual. Si queremos entender lo que hay ahí, tenemos que acercarnos al libro, leerlo, escucharlo, guardarlo y hacerlo parte nuestra. Ahora, ¿cuáles son las 4 divisiones principales? El libro de Apocalipsis se ha dividido de muchas maneras, pero las 4 divisiones principales que el libro de Apocalipsis ha sido dividido son en 4 temas que son sumamente importantes que tú y yo podamos entender. Número 1, el capítulo 1 hasta el 3 nos habla de las primeras 7 iglesias. Es sumamente importante que como pueblo de Dios nosotros entendamos las 7 iglesias. La segunda división son los 7 sellos de Dios. Esos son del capítulo 4 al capítulo 8. La tercer tema que es sumamente importante que nosotros los adventistas necesitamos conocer sobre el libro del Apocalipsis, y se lo puedo también dar de tarea. Yo voy a tratar de abundar en algunos de ellos, de acuerdo a lo que ustedes me den la oportunidad de compartir. Pero el otro punto, el tercero, son las 7 trompetas que se hablan en el libro de Apocalipsis 8, versículos del 2 al 11. Es sumamente importante que entendamos todo lo concerniente a esas 7 trompetas.
Y por último, del capítulo 12 hasta el final del libro, el capítulo 22, los sucesos finales del gran conflicto, del bien y el mal. ¿Y cuál será el fin de esa batalla? El libro ha sido dividido en esas 4 categorías sumamente importantísimas que son sumamente relevantes para el tiempo tuyo y mío. Quisiera entrar en lo de las 7 iglesias, pero ya veo que el tiempo se me va y no me va a dar tiempo de entrar en el tema de las 7 iglesias. Pero les quiero hablar a ustedes sobre la importancia de tú y yo que aprendamos a conocer el pastor que ha escrito el libro de Revelation. Estuve leyendo esta corto devocional que quiero compartir con ustedes que se llama Conocer al Pastor. Dice, Jesús le dijo en Juan 14:6 y Juan 17:3, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Creo que no exagero si digo que los pasajes de la Escritura que te acabo de leer representan 2 de las declaraciones más poderosas que se han registrado en la historia de la humanidad. 2 grandes declaraciones que responden a 2 grandes preguntas. ¿Qué es la vida eterna y cómo puedo obtenerla? De una manera sencilla, pero contundente, el apóstol Juan responde, la vida eterna consiste en conocer a ¿quién? A Dios. Mira, de forma resumida, sin mucha teología ni nada de eso, la vida eterna consiste en que tú y yo conozcamos a ¿quién? A Dios. ¿Quién más eterno que Dios? Y dice, a Dios podemos conocerlo por medio de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo. Conocer a Jesucristo, mi querido hermano, es tener la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Conocer a Jesucristo es tener la vida eterna. Ahora, ¿cuál es la clave para conocer a Dios y obtener la vida eterna? Sería la pregunta. Sin lugar a dudas, nuestro Señor Jesucristo, el cristianismo es Él. El perdón se obtiene únicamente por Jesús. La salvación es posiblemente únicamente gracias a ¿quién? A Jesús. Todo lo relacionado al cristianismo, lo que nosotros predicamos, hacemos, vestimos, adoramos, comemos, todo es en base a Jesucristo. Como bien dijo un conocido autor, conocer a Jesús es todo. Si conociste a Jesús, lo conociste todo. Ahora, pero cuidado, aquí no estamos hablando de un conocimiento teórico, porque en la iglesia adventista tenemos muchos hermanos que conocen a Jesús teóricamente o intelectualmente, porque solo han leído mucho de la Biblia, como el que posee las personas que han oído acerca de Cristo. Se trata, como bien lo afirma este escritor John Pauling, de conocer a Jesús personalmente. En otras palabras, en lo que John Pauling escribió, de que se refería de conocer a Jesús personalmente, era de que nosotros debiéramos aprender a hacer a Jesús nuestro amigo. Tenemos que aprender a vivir con Jesús. Tenemos que aprender a hablar con Jesús. Y él dice que cuando nosotros hacemos esto, entramos en una relación íntima con Dios, una relación que nos pone en posición de sus méritos y transformará nuestra vida y se reflejará la imagen de Dios en nuestro diario vivir. Cuando nosotros logramos conectarnos con Jesús como un amigo, aprendemos a vivir con Él, a hablar con Él y tenemos una relación genuina a que solo leyendo la palabra de Dios, pero no tenemos una relación con Él. Otro ejemplo que John Pauling escribió de una historia que él leyó que encaja con lo que te estaba diciendo. Él dice que habían 2 hombres
que se le pidieron que fuera a un estadio donde había muchos hermanos y que recitaran el Salmo 23. El primero de ellos, él era un profesional en oratoria, sabía, tenía mucho estudio, mucha, ¿me entiendes? Posición económica. Y dice que cuando este hombre terminó de recitar el Salmo 23, la gente pegaron a gritar, a aplaudir, era una emoción. Entonces, el siguiente participante era un hombre ya entrado en avanzada edad, bastante mayor, sin ninguna habilidad artística, no tenía la educación que tenía este hombre, había sido criado en el campo, un hombre humilde. Pero cuando comenzó a repetir las palabras del Salmo 23, dice que hubo una atmósfera de santidad. Pareció impregnar todo el lugar. Todo el mundo se quedó callado y comenzaba a decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y siguió diciéndolo todo. Y cuando finalizó, no hubo aplausos, pero el ambiente estaba saturado de personas en lágrimas que sintieron las palabras del corazón de este hombre. ¿Qué había ocurrido? Tomando la palabra, el primer participante, que era el profesional de cómo hacer la oratoria, le dijo al público las siguientes palabras que son con las que quiero culminar en esta tarde. Él dijo: la diferencia entre los que me escucharon a mí, los que escucharon de mí y de mi amigo, es esta. Yo únicamente conozco el Salmo 23, pero este hombre conoce al pastor. El cielo, mis queridos hermanos, consiste en acercarse incesantemente a Dios por medio de Cristo. ¿Conoces a Cristo personalmente o solo conoces acerca de Él? En esta tarde, mi querido hermano, solo quiero decirte que quiero enseñarte. Yo no solo quiero darte un mero conocimiento del libro del Apocalipsis, porque si te ayudo solo a conocer el libro del Apocalipsis, solo las letras del libro del Apocalipsis, solo de que entiendas los significados de los símbolos, perdimos nuestro tiempo. Pero si yo logro a través del estudio del Apocalipsis hacerte que tú puedas tener una relación genuina con Jesús, conocer a Jesús es tenerlo todo. Y ese es mi propósito cuando nosotros nos vamos a adentrar en el estudio del libro de Apocalipsis, es que tú entiendas de que Jesús quiere tener una relación contigo. Jesús quiere salvarte, no solo a ti y a tu familia, pero Jesús quiere tener una relación genuina contigo hoy. Este es el tiempo de nosotros decirle: Jesús, quiero que seas mi mejor amigo. Quiero que seas mi pastor. No solo mientras yo viva aquí, sino por toda la eternidad. Mi querido hermano, si ese es tu deseo en esta tarde, quiero orar por ti. Antes de orar, no sé, ¿hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta? ¿Estamos bien? Entonces vamos a orar y pidámosles a Jesús en esta tarde, cada uno de nosotros en nuestro corazón, de que queremos que Él sea nuestro mejor amigo, nuestro pastor, no solamente aquí, sino por la eternidad. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos porque nos has dado el privilegio de darle una pincelada a la introducción a lo que tú has revelado para tu pueblo. Nos has hecho entender en esta tarde que no solo quieres mero conocimiento, eres un Dios que desea relacionarte con tus hijos. Yo personalmente, y entiendo que las personas que están conectadas y entiendo que las personas que han de ser compartidas este video, también desean tener una relación contigo. Desean que tú seas nuestro amigo. Es más, deseamos que tú seas nuestro mejor amigo. Deseamos que tú seas nuestro pastor, pero no mientras vivimos en la tierra, sino por la eternidad. Queremos ir a vivir contigo. Permite, Padre, que cada uno de estos temas que tú permitas que puedan poner en mi corazón para esta tu iglesia, tus hermanos,
puedan acercarnos y ayudarnos a tener una mejor relación contigo. Bendícenos cada sábado, ayúdanos ahora a hacer un compromiso contigo. Este es el tiempo de estudiar tu palabra. Este es el tiempo de profundizar en este libro. Ayúdanos a comprometernos a no faltar, pero a ser partícipe de este estudio para que muchas otras personas también puedan ser beneficiadas, en especial nosotros y nuestra familia. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos, no porque en mí hagan mérito, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesús, te lo suplicamos todo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga a todos.